Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico tenerlos nuevamente en nuestra asignatura de emprendimiento. Hoy vamos a continuar ya a adentrarnos un poco en lo que es el modelo de negocios Canvas para ir avanzando un poco en eso, en mirar qué elementos son los requeridos y necesarios para que nuestra propuesta, que ya la hemos convertido en propuesta de valor, pueda, digamos, tener una oportunidad de negocios. Voy a compartir para mirar y revisar un poco algunas de las tareas de las actividades, para mirar cómo desarrollaron, digamos, las preguntas que se tienen en esa propuesta de valor. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar y vayamos revisando de pronto algunos de esos ejercicios hechos. ¿Alguna pregunta tiene? ¿Se dificultó la actividad? No, profe. ¿No? No, profe, todo claro. Ok. Vamos a mirar. ¿Alcanzan a ir a ver la plataforma? Sí, profe. Ok, entonces vamos a mirar aquí las actividades, 13 de 14, creo que esta persona se retiró porque entró a trabajar o algo así, entonces está mirando. Entonces vamos a mirar no sé, muestre a ver, esta de Educuara, a ver. ¿A Educuara le hemos revisado? Aquí, uno que no hayamos revisado de pronto. Sí, señor, la clase pasada. García ya le revisé. Juan Andrés García está. Parece que no está. Javier Mauricio Gil. Gabriel Gutiérrez. La vez pasada me revisó. Sí, ok, la vez pasada lo hicimos, Gabriel. Sí. Ok, Ángela María Loaiza. María Paula Loaiza. ¿No están? Yo, Alejandro Martínez, Presente, profe. ya lo habíamos revisado, el tuyo. No, profe. Les hagamos una revisión para poco. Me gustaría, si quieres, para que tú nos explicaras tu idea, cómo la convertiste en una propuesta de valor y las preguntas. Entonces, si quieres hacerla, te agrando más o qué quieres. O compartes Yo, tú. O yo por compartes tú. ahí se ve bien, no, no hay problema. Ahí se ve mejor. Sí, profe. Mi propuesta consiste en la implementación de una plataforma web para la enseñanza del nivel 1 de lengua de señas colombiana. Sería más que todo con el fin de ofrecer una especie de vocabulario a las personas que están interesadas en esta época de pandemia. Y además, debido a que incluso antes de que empezara todo esto era bastante difícil acceder a cursos o capacitaciones de lengua de señas. De hecho, el único curso que es disponible que estoy buscando entre Santa Rosa y Pereira era el de la UTP y solo habrían ciertos cursos de cuando en cuando. Entonces, lo que se busca con la propuesta es solventar un poco esto y crear más espacios de comunicación e interacción con la comunidad sorda. Miramos las preguntas o De acuerdo, profe. quieres desarrollar más el problema. Es que más que todo aquí que desarrollar el problema serían antecedentes, pero eso ya está ahí todo en el documento, que es por Entonces ejemplo que vayamos el a lengua de señas se tardó demasiado en ser reconocido oficialmente por Colombia, que el INSOR, por ejemplo, cuenta con un diccionario, pero no con un curso como tal. Hay alternativas que son como un traductor de lengua de señas que es un poquito rudimentario, pero que tampoco es una experiencia pedagógica como tal, pero poco más, profe. Ahí hay un par de fuentes. Ok. ¿Qué es lo que, vamos a mirar qué era lo que pedía la actividad? La actividad llegué, dice, aquí lo ven, llegué, dice, bueno, ver el documental como para tener ya uno la visión de lo que es el modelo Canvas, con base en el escrito donde se establece una problemática o oportunidad
quería abordar, describa la solución que usted propone y estableciendo el impacto o resultados esperados de la solución propuesta. Documento importante para hacer la base de la actividad. Esa fue la que hicimos en la segunda actividad. Ahora, realizar un escrito, el cual debe contener de manera clara y breve la pregunta de valor, perdón, la propuesta de valor, la cual es el servicio o producto que usted ha propuesto y el cual es único en cuanto a precios, forma, diseños, tiempo de envío. De igual manera, responder las siguientes preguntas claves de su propuesta de valor. ¿Qué necesidad tiene el cliente y qué solución ofrece? ¿Qué valor diferencial ofrece el producto? ¿La propuesta de valor tiene sentido para el segmento del cliente al que va a ofrecer el producto? ¿Y cuál es la razón por la que los clientes están dispuestos a pagar? Entonces, ¿qué es lo que uno evidencia? O sea, tú lo que, pues yo evidencio aquí es que, digamos, estás revisando la propuesta, pero no responde a las preguntas. Profe, por ejemplo, en esa página, al comienzo de la página anterior, se explica que la diferencia de la propuesta de valores consiste en que no hay un curso como tal para enseñanza básica de lengua colombiana. Se evidencia que hay aplicación, por ejemplo, Hablemos LSC, que ofrece un vocabulario para que usted aprenda las señas, pero no está estructurado como un curso como tal, entonces no se ofrece esa propuesta pedagógica. Uno de los principales interesados puede ser el Estado colombiano o el mismo INSOR, que es el Instituto Nacional de Sordos, porque es una propuesta que apunta a fomentar espacios de inclusión. Entonces sería como el valor diferenciado y los posibles interesados. ¿Y por qué deberían ser interesados? Ok, una sola pregunta para que nos pongamos de acuerdo, Joao, y no con aras de confrontar ni de generar eso. Cuando uno escribe, nuevamente les reitero, uno escribe para que otras personas lean. Si yo le pongo a cualquiera de sus compañeros a que revisen la actividad y la comparen con lo que le estaban pidiendo, con toda seguridad necesitamos a ti una grabación tuya para que des respuesta a las preguntas, pero ahí no están lo suficientemente claro. Si yo miro, yo miro otra, voy a mirar así al azar, voy a coger esta, a ver, la de Ángela María Loaiza, voy a abrir esa. ¿Qué es lo que ella encuentra? Mira, aquí está la propuesta de valor y está cada una de las preguntas establecidas, digamos, de manera simple, pero las estableció. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es que el documento, la actividad la desarrolló. Cuando yo coloco aquí unos puntos, mire estos puntos. 1, esa es la propuesta de valor. 2, la primera respuesta. 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Si yo no encuentro la respuesta y le doy un valor, digamos, de 1 a 10, o de 1 a 5, pues realmente vamos a suponer que usted respondió la 1, pero 2, 3, 4 y 5 no, o sea que la calificación sería 1, ¿sí? Entonces, importante nuevamente que tengan en cuenta la actividad, qué es lo que se está pidiendo, que la realicen de acuerdo a cómo se la está pidiendo, ¿para qué? Para que no tengamos confusiones en cuanto a ello. Yo les he dicho, obviamente, la intención contigo es que puedas tú, digamos, revisarla y corregirla, porque pues la intención es ir construyendo, pero es importante porque eso es lo que te va a servir ¿para qué? Para ir armando todo lo que es la propuesta del modelo de negocios Canvas, que nos va a servir no solamente como actividad, sino además para la calificación de la 8ª semana, que es como el parcial. Es importante que todos lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Joao, ¿te queda claro? Listo, profe. Entonces, corrija esta actividad, adiciónele, bueno, corríjala no porque ahí la tienen aparte, adiciónele las preguntas y dé la respuesta, por favor. Listo, profe. Ok, vamos a mirar otro. Estábamos en Joao. Santiago Osorio está. Sí, profe, aquí estoy. ¿Hemos revisado la tuya? No, profe. Bueno, vamos a revisarla. Nos cuenta, quiere que la amplíe, te lo voy a ampliar para... Cuénteles un poco tu propuesta de valor y las preguntas. Profe, pues mi propuesta de valor básicamente es en la creación de un software que va dirigido principalmente a los administradores y a los médicos de los centros de salud. Que este software va a ayudar a identificar
y a implantar las oportunidades de mejora que sean a lo largo de un proceso de atención al usuario. A la hora de ser implantado este software, tendrá una reducción significativa en el tiempo de demora de atención de usuarios en los centros hospitalarios. Este software se plantea ya que los sistemas de información clínica en Colombia tienden a estar muy atrasados a comparación de otros países que tienen sistemas mucho más sofisticados para el manejo y tratamiento de información de los pacientes, haciendo grandes inversiones para la mejora y seguir modernizando estos softwares. Esa es mi propuesta de valor. Bueno, ok. Bueno, bueno, aquí está el impacto. Ahora lo que vamos a mirar es la respuesta a las preguntas. Ahí las tienes. Sí, profe, ahí las tengo. Pues cuéntenle a ellos, a ver. Listo, pues la primera pregunta decía que ¿qué necesidad tiene el cliente y qué solución ofrece el producto o servicio al respecto? Es decir, ¿qué problema ayudará a solucionar para el potencial cliente? Pues la respuesta que yo di es que el problema es muy fácil de detectar, ya que muchas personas han vivido los problemas que generan los hospitales a la hora de atención de los usuarios o a la hora de solicitar resultados. El problema radica en que a veces la espera se alarga y los usuarios se desesperan y se van. Lo mismo pasa con la atención virtual, ya que es un poco más difícil que la persona que requiera comunicación tiene que pasar horas y horas al teléfono. La ayuda que proporciona el software es que la información está interrelacionada y centralizada para que cualquier dependencia autorizada pueda conseguir esa información de una forma mucho más ágil. Okay. La siguiente pregunta, ¿qué valor diferencial ofrece el producto o servicio con respecto a otros? Pues yo consultando en internet sobre otros softwares, pues no encontré uno como que estuviera, ¿cómo se dice? A ver, de una forma definida clara. Entonces, pues no pude como que darle una respuesta concreta a esta pregunta. Pero, Entonces, perdona, Santiago, pero lo importante está ahí, en que no hay un software similar a esto. O sea, que si ya hay ese es el valor diferencial, que actualmente, digamos, hay respuestas parciales, pero lo que tú estás generando es un software integral, y eso ya es un elemento diferencial que te permite, digamos, que tu producto tenga un potencial y una dimensión mayor. ¿Sí me explico? sí, profe. Ok. Listo, profe. Con la siguiente pregunta, ¿la propuesta de valor tiene sentido para para el segmento de clientes al que se va a ofrecer el producto o servicio? Entonces, mi respuesta fue que sí tiene sentido para el segmento de clientes, ya que este software va a estar ayudando a satisfacer las necesidades tanto de los administrativos de los hospitales como los clientes a la hora de ser atendidos. Va a mejorar significativamente la atención a los usuarios. Ok. Y pues la última pregunta, ¿cuál es la razón por la que los clientes están dispuestos a pagar? Entonces, la razón por la que los clientes pagarán por el producto es que será muy eficiente a la hora de la atención de usuarios, agilizando la intervención de los usuarios que requieran atención inmediata a personas con nivel prioritario. Ok. Ahí hay un elemento que es bien importante tenerlo, Santiago y compañeros. Un poco lo que uno evidencia generalmente cuando está dispuesto a pagar es porque eh, hay mayor eficiencia, hay algo que está funcionando mal y que uno lo está mejorando. Y en el caso de ello, mejorar en cuanto a la atención es disminuir costos, disminuir pagos, disminuir muchas cosas. O sea, voy a poner el tiempo. Hoy por hoy uno, nomás en solicitar una información, anteriormente, ahorita es porque estamos en pandemia y se han desarrollado mucho los aplicativos, pero anteriormente le tocaba a uno ir y hacer la solicitud, esperar, volver a ir, o sea, que uno perdía alrededor de 2, 3 jornadas, mañana o tardes, para poder requerir información. En muchos de los casos, si yo voy a pedir una cita igualmente, o sea, siempre hay unas limitaciones y unos costos que pueden disminuirse con base en la propuesta. Y esa es algunas de las razones por las cuales generalmente las personas están dispuestas a pagar. ¿Para qué?
para disminuir costos. Aquí en este caso, por ejemplo, el principal cliente sería los hospitales en el sentido de que desde el punto de vista administrativo va a optimizar recursos y al optimizar recursos va a disminuir costos y al disminuir costos pues obviamente hace mucho más eficiente el servicio. Es un poco ahí está la clave que su compañera nos está planteando. Muy bien, Santiago. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, hija, cuénteme. Lo que pasa, Dígame quién es para, es que no, para no, estoy compartiendo la pantalla, no sé quién me está hablando. sí, claro, María Paula. María Paula, cuéntame. Profe, que yo sentí como que yo estaba como que el escrito y las preguntas eran un poquito como redundantes. Sí, Porque, por ejemplo, en las últimas dos que decía cuál es el beneficio al cliente y por qué pagarían al cliente, pues siento que es como casi lo mismo. O sea, si tiene un beneficio, pues yo pagaría por él. sí, pero, ¿qué es lo que uno a veces, mejor dicho, lo más importante en estas primeras preguntas que hago? ¿Qué es lo más importante? Es empezar a identificar un posible cliente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en muchos de los casos a veces no identifica uno el cliente. De hecho, el siguiente punto que vamos a tratar hoy es el segmento del cliente y vamos a avanzar un poco en la identificación mucho más real y concreta de ese cliente. Entonces, por ejemplo, en lo que está Santiago proponiendo, hay dos posibles clientes, pero para mí, digamos, como él lo plantea, son dos posibles clientes, pero realmente uno es un cliente y el otro es un usuario, que es totalmente diferente. Para mí el cliente es la institución, digamos, de prestadora del servicio, o sea, la IPS, porque esa IPS es la que le requiere un aplicativo que le ayude a optimizar su servicio. Y el usuario de ese instrumento va a ser el cliente, pero el que tiene que estar dispuesto a pagar es la IPS, no el usuario. ¿Sí me hago entender? O sea, en términos reales, ahí hay muchos elementos que a veces son tan sesgadas o tan frágil la división que a veces uno confunde el cliente con el usuario y le aplica cosas a eso. Entonces, un poco lo que estas primeras preguntas nos permite evidenciar, María Paula, es eso, es tratar de visualizar cuál es el producto que es lo que yo estoy ofreciendo y tratar de relacionarlo con un cliente para convertirlo en una propuesta que tenga un valor económico. A eso es a lo que se refiere estas preguntas. ¿Me expliqué, María Paula? María Paula. Sí, profe, sino que tenía la duda con esas últimas dos. Dice que sí tiene sentido para los clientes. Y Sí, la otra es si estuvieran dispuestos a pagar, pues siento que son como muy iguales, o no sé qué diferencia tienen. sí, una es el sentido, ¿qué es? O sea, cuando yo explico el sentido, digamos, tomando el ejemplo de Santiago, claro que tiene sentido, es porque va a mejorar el servicio, o sea, hay un sentido válido, porque es la solución del problema, pero hay muchas soluciones que uno no está dispuesto a pagar. Por ejemplo, si yo llego y le digo a ti como usuaria del servicio de salud, que si estás dispuesta a pagar el software, tú vas a decir, no, yo no estoy dispuesta porque yo pago una cuota moderadora, yo pago un servicio dentro de mi salud, yo no estoy dispuesto a pagar adicionalmente nada. ¿Sí me hago entender? Y no estoy dispuesto, pero es para mejorar. Pues es que quien tiene que mejorar el servicio es en este caso la IPS, la institución prestadora del servicio. Y por eso ahí es que en muchos de los casos, digamos, podía uno generar esa confusión y es muy claro lo que uno a veces evidencia. Generalmente los servicios, a veces uno confunde el cliente con el usuario. Y cuando confunde el cliente con el usuario, muchas veces el usuario no está dispuesto a pagar por ese servicio, porque es usuario de ese servicio. Y al ser usuario de ese servicio, de alguna forma, ya ha pagado para que le presten ese servicio. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ah, no. Ok. Bueno, miremos otro, Juan Pablo Pérez. Profe, qué pena, una pregunta. Señor. En el sentido, por ejemplo, yo lo tomé así, o sea, yo no cogí la pregunta y la respondí particularmente. Yo traté de hacer la propuesta de valor no modificando completamente la idea, sino un poquito más el enfoque de la idea que yo tenía.
y en la propuesta de valor traté de responder todas las preguntas. ¿Qué es lo importante, digamos, cuando yo respondo preguntas? Es que automáticamente una pregunta me direcciona a la respuesta. Cuando ya lo hago dentro de un escrito, sin colocar la pregunta, se puede, digamos, diluir de alguna forma la respuesta. ¿Por qué? Porque uno cuando lee un documento sin la pregunta, pues obviamente el lector no sabe hacia dónde va. Sí, caso distinto es que uno vea la pregunta. Si yo veo la pregunta, automáticamente relaciono la pregunta con la respuesta. Si yo quito las preguntas, automáticamente no sé para dónde va y puede pensar que la persona está escribiendo mal, en sentido de que cada párrafo, que es la respuesta a una pregunta, va hacia diferentes partes y un poco a veces puede generar la confusión del lector. Por eso es que reitero que normalmente nosotros escribimos para otra persona. Cuando uno escribe, escribes para otra persona. No necesita que uno está para dar explicaciones, sino tiene que ser lo suficientemente claro y transparente que la persona que lea, cualquier persona que sea, entienda lo que la persona está escribiendo. Entonces, por eso he tratado de establecer ese tipo de cosas. De hecho, el modelo de negocios Canvas tiene esa particularidad. Es que establece preguntas claves, así las llama. ¿Para qué? Para direccionar la visión de ese modelo de negocios y permitir aterrizar muchas de las cosas a esas preguntas claves en una respuesta real, digamos, que le permita a uno visualizar si definitivamente tiene sentido la propuesta, si se le puede dar un valor y si a la vez se puede convertir en un modelo de negocio que posteriormente se pueda llevar a un plan de negocios. Entonces, es como un camino que uno va estableciendo en cada uno de los pasos para poder uno evidenciar lo que quiere. ¿De acuerdo? ¿Le quedó claro? Sí, profe, entonces me quedó claro. Entonces sería de pronto, si usted me permitiera, de pronto resubir esta actividad. O sea, yo la subí en el tipo que era. Sí, Sino que hazlo. enfoqué de una forma diferente. Me gustaría entonces escoger las preguntas y dejar el escrito que tengo, pero empezar a responder las preguntas con respecto a lo que está escrito. Sí, correcto, hazlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Juan Pablo Pérez, ¿está? Sí, profe. ¿Lo hemos revisado el tuyo? No, profe. Pues vamos a echarle una miradita. A ver. Bueno, profe, pues principalmente, pues mi propuesta de valor la abarqué de acuerdo a la actividad síncrona 2, la anterior, ¿no? Donde proponíamos, pues dábamos a entender cuál era como una problemática o qué era algo que se podía mejorar. Básicamente, pues como yo les comenté al comienzo del curso, pues yo puse el ejemplo de lo que yo quería, pues, o era mi pretendido algún día hacer, que era realizar lo de la propuesta de una distribuidora o un negocio de venta de licores, pero virtual, ¿sí? O sea, digitalizado. Entonces, la propuesta de Volador, pues ahí menciono, pues en cuanto al crecimiento que han tenido, pues estos negocios de venta de licores, pero pues que el principal problema que ellos manejan, o bueno, digámoslo así, una oportunidad de mejora que pues, siempre he podido como visualizar es que la mayoría de venta de licores, por no decir que casi el 90% de ellos, se basan ¿cómo es que llama? En un sistema muy tradicional para las ventas de los mismos, ¿sí? Entonces, pues mi pretendido siempre, más que generar un producto nuevo, es mejorar de pronto, digámoslo así, un tipo de negocio, pues no a los negocios de los demás, sino crear uno propio con ese tipo de valor, ¿sí? El cual incluya un sistema, ya sea un aplicativo móvil, principalmente el pretendido es que ese aplicativo móvil que pueda generar un sistema de ventas de tal manera donde le permita al usuario, a nuestros clientes, una forma, una facilidad de pago mucho más accesible que la que de pronto vendan la mayoría de estanquillos. Y cuando digo accesible, ¿qué es? Y pues hago énfasis y toco, pues para dejar claro, es que además de ser, digámoslo así, pago físico, o sea, efectivo, o a través de datáfono, que es lo máximo que yo he visto que la mayoría de estanquillos o licoreras de acá de Pereira manejan, es facilidad de pago en el sentido de digitalización, o sea, puedes hacer pagos, como les dije, a través de la propia aplicación
y también de pronto generar, digámoslo así, un tipo de crédito en la propia aplicación, de tal manera de que pues haya como diversidad de pago. Entonces, pues ahí abajito, pues respondí a las preguntas donde decía, pues, ¿qué necesidad tiene el cliente y qué solución ofrece al producto o el servicio al respecto? Entonces, toco y menciono que pues hay en ocasiones donde varia gente, ¿sí? O personas se encuentran en una reunión familiar o en una reunión de amigos y pues se encuentran con la necesidad de comprar más trago, o bueno, no lo digo trago, sino licor. Entonces, en muchas de esas veces, pues, lo digo pues por experiencia, porque me ha pasado con, pues, a mí y con mis amigos, que no tenemos la manera de cómo pagar el licor. O sea, no tenemos plata en efectivo y pues de pronto no tenemos la tarjeta a la mano, sino que todo está pues en la cuenta del banco, ¿sí? Entonces hay muchas licoreras que no aceptan, por ejemplo, medios de pago diferentes a esos dos. Entonces, digámoslo así, se pierde una venta o se limita uno como usuario a comprar porque pues no hay forma de pagar, digámoslo así, el envío. Entonces, digámoslo así, ¿qué necesidad tiene el cliente? Pues ahí lo mencionaba, pues en el escritor como que lo mencionaba de manera general, pues la necesidad del cliente y la solución que ofrece nuestro servicio, o bueno, en este caso, digámoslo así, el negocio, ¿sí? Es la facilidad de pago que puede ofrecer. También otro punto que abarqué era que, pues, además de eso, se puede buscar un catálogo, se puede mostrar, perdón, un catálogo el cual va a generar en el cliente, digámoslo así, un gusto, bueno, no un gusto, sino que va a generar en el cliente como poder ver qué puede comprar, ¿sí? Porque muchas veces que, bueno, la mayoría de personas como que, bueno, no, compremos de pronto otro, aguardiente o compremos un ron, ejemplo. Pero entonces, viendo un catálogo puede generar como el gusto hacia el cliente de poder comprar otro tipo de licor. Puede ser un poco más caro o puede ser un licor más rentable, por así decirlo. En la segunda pregunta que dice, ¿qué valor diferencial ofrece el producto con respecto a los otros? Pues principalmente mencioné que pues que ser un producto innovador, que pues tiene variedad de pagos, facilidad y variedad de pagos, como también pues una experiencia de usuario muy pues novedosa en el sentido de que se está digitalizando y está generando pues en la sociedad, digámoslo así, tener como más adentramiento, no sé si esa palabra existe, perdónenme si no, pero pues creo que más o menos es lo que quiero dar a entender, que las personas se puedan adentrar un poquito más a lo que es la digitalización y lo que es las tecnologías, las nuevas tecnologías. En la propuesta de valor, ¿sí? Dice, la propuesta de valor tiene sentido para el segmento de clientes. Sí, respondí pues que tiene valor y principalmente pues por lo que yo entendí según el video, lo del segmento de clientes es que nuestros clientes van a variar, ¿sí? Se pueden subdividir en grupos. Entonces, mencioné que principalmente el segmento de clientes a los que esta propuesta de valor tiene más sentido sería para pues clientes jóvenes o clientela joven que está entre la edad de por ahí entre 18 años hasta los 30, que se podrían decir que son las personas que más fácil tienen acceso o saben manejar mucho más como este tipo de tecnologías. Entonces, de esa manera respondí esta pregunta. Sin embargo, pues la intención también es llegar a un segmento de clientes de personas mayores, pues día a día todo el mundo ya está aprendiendo a utilizar un celular y la intención es que además de, pues, de esta idea, pues se le permita que la aplicación tenga una experiencia de usuario sencilla, ¿sí? O sea, que no sea como tan complicada de manejar. Y por último, que dice, ¿cuál es la razón para que los clientes estén dispuestos a pagar? Digámoslo así, pues yo creo que fue muy redundante porque también puse que lo principal es por los productos que se van a vender. Cuando hablo de productos, hablamos pues, de licores. Y que, pues, ¿por qué no es, pues, digámoslo así? Porque, ¿cuál es la razón por la que un cliente estaría a pagar a nosotros, estaría dispuesto a pagar, pues, o comprar en nuestro negocio? Lo vi más o menos así, ¿sí? Esa pregunta. Lo mencioné también, la facilidad de pago, también como el catálogo, porque, pues, hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, llamar a pedir como, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué precios tienen? O algo así, sino que fácilmente pueden entrar a una aplicación, poder ver el precio de catálogos, ver el catálogo de productos que hay, ver sus precios, y así como también se pueden generar, digámoslo así, promociones, que entonces el usuario, la mayoría de estanquillos o de distribuidoras de licores manejan como ese tipo de productos, de
de promociones, pero lo hacen a través de vía WhatsApp y es muy complicado pues llegarle a todo un público objetivo, pues porque es necesario de que la otra persona me guarde en el celular y yo guardar a las personas. Entonces, pues de esa manera se podría buscar como un público objetivo, dar a conocer nuestros productos, también las promociones y bueno, más o menos así fue como abarqué yo el tema y la solución, digámoslo así, como una propuesta de valor a lo que yo tenía. Pero no sé si, pues, qué tal estuvo. Ok, Juan Pablo, tú me vas a servir, o sea, y nuevamente reitero, cuando yo estoy haciendo revisión en público, así como lo estamos haciendo en clase, no es con aras de incomodar a la persona, ¿no? Es de entender que estamos en proceso de retroalimentación y esto nos sirve a todos. Yo en ningún momento voy en contra de eso, sino quiero hacer observaciones con respecto a eso y tú me lo vas a permitir con lo que acabas de presentar. ¿Cuál es el cliente para ti ahí? Digámoslo así, el público, digámoslo así, tendría que ser las personas que viven acá en Pereira. O sea, digámoslo así, pues, sí, en general, o las personas que consumen licor, por así decirlo. Ok. Tú quédate callado y le pregunto a sus demás compañeros. Para ustedes, ¿quién es el cliente de esta propuesta que tiene Juan Pablo? ¿El usuario? No, por eso te estoy diciendo, hay que diferenciar el cliente de la propuesta y el usuario de la propuesta. Entonces, ¿quién sería el cliente y quién el usuario? Entonces, para dar, digamos, incluir ahí los dos. Para los demás, ¿no? Exceptuando Juan Pablo, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? Pues es que al principio yo pensaba que los clientes eran los estanquillos, que se les daba como esa opción para que ellos tuvieran como más versatilidad. Los clientes pudieran pagar de una forma mejor, pero ya después de que Juan Pablo escribió, sí pienso que sería como cualquier persona que consuma licor, porque ellos, o bueno, Juan Pablo es el que vende licor directamente, ¿no? María Paula, tú Sí. estás tocando la clave y es importante evidenciarlo. Los clientes son los estanquillos que requieren una plataforma para que el usuario acceda a un servicio mucho más real y efectivo de su propuesta. Sí, en este caso, voy a redondear, como Juan Pablo es el que le interesa el negocio, él es el cliente que va a contratar a un ingeniero de sistemas para que cree ese aplicativo y pueda él comercializar el producto. Los jóvenes y los demás van a ser usuarios que sin dar, digamos, que lo que van a permitir es usar la plataforma para poder adquirir el producto, pero el cliente son los estanquillos, o sea, yo como cliente es a mí el que me interesa, yo tengo un estanquillo y lo vendo es puerta a puerta, pero ahorita en la situación que yo estoy, que nadie viene, o sea, me quebré, necesito un aplicativo que permita ampliar, digamos, la cobertura de mi servicio y lo que hacen es crear un aplicativo para que yo pueda acceder o mis clientes puedan acceder a mi servicio. Entonces, el cliente claramente son los estanquillos, los usuarios son las personas del común, ¿sí? Entonces, importante que tengamos en cuenta eso, porque eso es lo que me genera de algún grado la confusión, ¿sí? Yo, por ejemplo, si miro, voy a crear un contador inteligente, el usuario no es la casa, perdón, el cliente no es la casa, la casa es el usuario, el cliente es la empresa prestadora del servicio que necesita un contador inteligente, se llame gas, energía o aguas. Entonces, ahí es donde me refiero que tenemos que tener mucha claridad con respecto a quién es el cliente y quién es el usuario, porque basado en ello, pues obviamente lo que uno ve en las preguntas que en este caso Juan Pablo está contestando es que las están respondiendo como si fueran los usuarios. Y si yo llego y le digo, bueno, vamos a suponer que la botella de este X licor vale 100 pesos, pero yo le voy a cobrar por el aplicativo 10 pesos más, ¿usted está dispuesto a pagar? Inmediatamente va a decir, no, yo no estoy dispuesto a pagar. No estoy dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque el aplicativo, quien lo debe pagar es el cliente de ese aplicativo, que son las licoreras o los estanquillos. ¿Que te quedó claro, Juan Pablo y María Paula? Yo tengo una duda.
Señor, hágale, Porque, hágale que para eso estamos. porque es que yo abarqué el problema, o sea, como yo les mencioné, yo abarqué el problema no tanto yo refiriéndome como a los estanquillos, sino más bien como, bueno, o sea, yo vi un problema, una necesidad de ver de que varias veces, como les comenté, en las reuniones pues puede pasar ese tipo de problemas, el que yo le di, que no, pues, no había facilidad de pago. Entonces yo vi la necesidad y al mismo tiempo mi idea no es tanto crear un aplicativo para los demás eso, sino montar un negocio y hacer, digámoslo así, entre comillas, la competencia con mi valor agregado, ¿sí? O sea, digámoslo así, siendo un estanquillo, por ejemplo, estanquillo o licores Juan, un ejemplo, con mi aplicación, que ese sería mi valor agregado, y en ese tiempo, a eso ya llegarle pues a los usuarios en este caso. Pero entonces mi duda ahí sería, si yo lo veo desde ese punto de vista, como lo estoy viendo yo, vendría a ser yo mismo como mi cliente, entre comillas. Correcto, Pues, según, correcto, ¿sí? correcto. Tú eres tu cliente y tú estarías dispuesto a pagar para que te realizara, sin, digamos, colocando aquí un paréntesis, sin que tú, o sea, como si no fueras el que vas a realizar, o sea, porque tú no, pensando que tú no eres ingeniero de sistemas, sino tú estarías dispuesto a pagar a que le hicieran eso, pues estoy completamente seguro sí, que sí. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de negocio. ¿Sí me hago entender? Entonces llega y dice, yo tengo licor, tengo todo esto, pues yo lo que puedo hacer es prestar un servicio y ese servicio va a ser exclusivo porque estoy dando estas mejoras. No van a tener que venir, no voy a tener abierto un establecimiento al público, sino es virtual. Yo puedo mandar los pedidos y que les lleguen a la casa, la gente lo puede pagar de las formas que tú has planteado. O sea, en este caso tú eres tu mismo cliente. Y con toda seguridad, si tú lo estás metiendo es porque tú estás dispuesto a pagar eso, ¿sí? Ahora, lo que tú le vas a ofrecer a los usuarios que van a ser tus clientes, en este caso de la licorera o el estaquillo, es un aplicativo, pero tú a ellos no les vas a cobrar por ese aplicativo, se lo vas a ofrecer. ¿Para qué? Para que ellos lo usen y a la vez te vayan a permitir que tu negocio se desarrolle. ¿Sí me hago entender, Juan Pablo? Sí, bro. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que el caso que vimos anteriormente de la IPS, de la institución prestadora del servicio. Yo no le estoy completamente seguro que si a ti te van a decir, yo le voy a cobrar 10 pesos por el aplicativo que yo estoy ofreciendo, no, usted va a decir, no, yo no le pago eso, porque eso es un servicio que yo lo estoy pagando de otra forma. ¿Dónde se incluye sin darse cuenta ese valor? En lo que tú compras. Entonces, en este caso, el costo que incorporarían a esto es lo que vale el valor de la botella de trago. Entonces ahí iría implícito una fracción del valor que tú pagaste para eso, que es algo parecido a lo que son las utilidades. Entonces uno lo que hace es que si tú tienes un estanquillo, tiene que tener un local, tiene que tener, pagar servicios, pagar empleados, toda esa cuestión ahí van en gastos fijos. En muchos de los casos, ya cuando no es abierto, entonces uno coloca esos gastos fijos, es el aplicativo y con base en ello, pues se le incorpora el precio a eso. Entonces, indirectamente, y esto quiero abrir unas comillas, indirectamente el cliente o el usuario pagaría, digamos, el aplicativo, pero no directamente. ¿De acuerdo? Sí, ¿Les queda bro. claro? ¿Les queda claro? Sí, Claro. profe. Pues vemos que las preguntas dentro de los ejercicios de las actividades son fundamentales. ¿Para qué? Para que yo pueda ir construyendo y irme, llamémosla, filtrando, tamizando las cosas para facilitar el proceso. Entonces, hoy vamos a empezar a mirar ya el modelo como tal. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, bro. Espérate, miro cuánto tenemos de eso. Ok, sí tenemos suficiente. Entonces, vamos a arrancar un poco. Entonces, arrancamos nuevamente en lo que hemos planteado, que es el modelo Canvas y lo que decimos que es una herramienta, llamémosla de gerencia estratégica para emprendedores que permiten describir, diseñar lo que llamémosla hemos inventado como un modelo de iniciativa empresarial. Entonces, lo que nos va a permitir un modelo Canvas como herramienta es tener elementos que van sin ahondar mucho, evidenciar si definitivamente la idea que yo tengo se puede convertir en un negocio y que a la vez pueda escalar hasta una empresa. Entonces, lo que vemos es que se puede observar un modelo de negocios en una visión muy simple de nueve llamémoslo campos o llamémoslos módulos.
¿sí? Y esos 9 campos o módulos me permiten tener una visión global de lo que es la interacción entre cada uno de lo que son los aspectos claves de un negocio. Entonces, ¿qué son? La propuesta de valor, qué es, para quién es, cómo lo voy a realizar y con qué costos, los 4 puntos que nosotros veíamos. Entonces, ese qué lo convertimos en una propuesta de valor para quién es el cliente, cómo lo voy a realizar, en qué requiero y con qué inversión se tenemos. Entonces, esos son los aspectos claves que, digamos, tiene la visión del modelo Canvas. Y eso es lo que me va a permitir, de alguna forma, poder ahondar y avanzar un poco en el proceso. Es de verdad una poderosa herramienta, hoy es muy utilizada, sobre todo en el análisis inicial o preliminar de las propuestas de negocios. ¿Por qué? Porque me permite visualizar lo que acabamos de ver, para quién es, cómo lo voy a realizar y con qué costos. Y lo más importante es que si mi idea puede tener una propuesta de valor que está, digamos, enmarcada dentro de las preguntas que acabamos de hacer. Entonces, ahí esa es la, digamos, la herramienta clave en ese proceso. Le permite de alguna forma trabajar en lo que es el comienzo de un plan de negocios. Un plan de negocios, como lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra materia, después de la 8ª semana, vamos a tratar de avanzar en el plan de negocios y se van a dar cuenta de que el modelo Canvas me sirve como elemento de partida. Y ese elemento de partida me va a permitir hoy ya ver, identificar el segmento de mercado, cómo me voy a relacionar, qué requiero, cuánto puede costar, o sea, muchos de los elementos que se tienen que desarrollar en el plan de negocios. Y la última es que, digamos, de alguna forma, es un modelo que le permite en las prácticas emprendedoras establecer reajustes iniciales para poder desarrollar ya una visión mucho más clara de ese producto, digamos, que yo quiero ofertar dentro del proceso. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tengamos claro qué es, digamos, el modelo Canvas. Ahora bien, nosotros arrancamos con lo que fue una propuesta de valor y la convertimos una idea en una propuesta y ahora la propuesta la convertimos en una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque le dimos como esa connotación más clara de decir, oiga, ¿será que alguien está dispuesto a pagar por esa idea? ¿Será que de verdad soluciona un problema? ¿Será que en la práctica el problema sí es solucionable? O sea, hicimos esas 4 preguntas con el propósito de establecer si definitivamente mi propuesta podía considerarse como una propuesta de valor. O sea, que fuera tangible económicamente y que se pudiera comercializar. Entonces, tiene estas 4 visiones. Es un concepto de producto o servicio que se debe ofrecer un mercado. ¿Al mercado qué? Abierto a cualquier persona. Entonces, en determinado momento, por ejemplo, lo que Juan Pablo ahorita estaba planteando es para él, pero en el futuro, si alguien quiere comprarle el aplicativo, con toda seguridad que él no va a cerrar las puertas, él lo vende. ¿Sí? Entonces, es esa visión de mercado que puede generar, digamos, una propuesta. Es sencilla, es clara y ofrece de alguna forma una visión de cuál es la clientela potencial, o sea, que nos va a permitir ya visualizar esa diferenciación que nosotros planteamos entre el cliente y el usuario. Yo tengo múltiples usuarios, pero a veces de pronto el segmento de lo que son mis clientes es ese solamente individual o es particular, ¿sí? Y cuando hablo de particular, que tiene que tener unas particularidades. Entonces, por ejemplo, lo que Juan Pablo estaba dando era para él, que va a montar una propuesta de licorera o de estanquillo, con unas características diferentes a las que hoy existen, o para, en particular para los estanquillos, con un aplicativo que se pueda comercializar. O sea, ahí es donde juega un papel importante, ¿sí? Es importante en el sentido de que presenta unas características que permiten visualizar el mercado y a partir de allí establecer ventajas competitivas en términos prácticos. Entonces, el modelo, como lo vamos a ver, nos va a permitir generar relaciones entre la propuesta de valor, el cliente, y la propuesta de valor y cómo se hace. Entonces, un poco esas relaciones me van a permitir de alguna forma establecer, digamos, esas ventajas competitivas que en muchos de los casos a veces no las tengo en cuenta. Y por último, incorporar elementos novedosos o atractivos que muchas veces le va a permitir uno visualizar de manera mucho más real la forma como yo me relaciono con los clientes o genero unos canales de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos,
esta visión de propuesta de valor de alguna forma me van a permitir visualizar de manera mucho más real y específica lo que en la idea inicial que yo tenía, ya convirtiéndolo en la propuesta de valor. Las propuestas de valor tienen unas connotaciones o unas características importantes. Primero, es una novedad. ¿Y por qué es una novedad? Porque en términos prácticos yo he identificado, he descrito un problema y a partir de esa identificación y de esa descripción del problema he planteado una solución. ¿Qué quiere decir esto? Que es novedoso en el sentido de que yo estoy solucionando un problema que hoy es real. Y esto, digamos, genera la novedad de una propuesta de valor, que siempre está relacionado con una necesidad de un potencial cliente. Y a partir de allí es que podemos nosotros establecer que nuestro producto puede ser personalizado, o sea, que vaya exclusivamente para una determinada persona o grupos de personas. Entonces, yo lo que hago es en determinado momento es que aquí lo estamos viendo, podría ser personalizado para las IPS. ¿Qué quiere decir? Instituciones prestadoras del servicio de salud o estanquillos, exclusivamente para los estanquillos en sentido de eso. ¿Sí? O puedo yo abrir un poco más, es un diseño más abierto que puede tener un segmento de mercado mucho más amplio y que ese segmento de mercado pues me va a permitir comercializarlo. Voy a colocarlo en términos prácticos, no solamente estanquillos, sino tiendas. Entonces, ¿qué quiere? Una tienda es aquella que vende no solamente licores, sino vende abarrotes, vende elementos perecederos. Entonces, si bien es cierto, tiene una particularidad, está mucho más diseñada a un campo mucho más abierto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, bro. Ok. La propuesta de valor puede tener una marca y un estatus, y esa marca y ese estatus es fundamental. Por eso es importante desde el comienzo, cuando uno idea y la convierte la propuesta en una propuesta de valor, es empezar a establecerle un estatus a esa idea. Y en muchos de los casos se establece con una marca. Entonces cuando uno dice Apple, ¿sí? Pues Apple, si uno lo traduce es manzana, pero en términos prácticos lo que uno evidencia es que cuando está hablando de eso, ya está, es una marca. Y es una marca que ya la relaciono con la tecnología y genera un estatus. Y ese estatus, sin darse cuenta, me relaciona a precio. ¿Sí? Entonces, sin darme cuenta, ese estatus está colocando una especie de lo que es muy comúnmente llamado un know-how, porque ese estatus tiene unas características que son reconocidas. Entonces, es importante que uno desde el comienzo le empiece a dar a esa propuesta de valor una marca o un estatus que tarde que temprano, si uno logra posicionar esa marca o ubicarla en un estatus privilegiado, pues obviamente va a tener un valor agregado y en muchos de los casos eso es el valor que muchas personas están dispuestas a pagar. Entonces, por ejemplo, cuando se comercializó Google, pues obviamente fue la marca y el estatus lo que generó que tuviera un valor agregado y que cuando lo compró Facebook, pues obviamente valiera miles de millones de dólares esa propuesta, por muchas características que pues obviamente en este caso se tenía. Es importante que tengamos en cuenta eso, que la propuesta también tiene que tener unas marcas y unos estatus. Y de alguna forma buscar que haya reducciones de costos en lo que en términos prácticos sea. Entonces, generando, por ejemplo, reducción de riesgos. En muchos de los casos, por ejemplo, uno puede evidenciar, digamos, de alguna forma que hay mayor seguridad. Hoy es evidente, ya hoy tenemos, muchas personas tienen el temor de salir por los niveles de inseguridad, entonces prefiere pedir digamos, pedir de manera virtual productos y que les lleguen a la casa. Entonces, lo que uno evidencia claramente hoy es que, de alguna forma, digamos, los productos están generando una visión mucho más clara hacia el concepto de lo que son los aplicativos. Accesibilidad y comodidad. Entonces, todos estos elementos le permiten de alguna forma generar reducciones de costos y de riesgos que en la práctica normalmente se puede dar. Entonces, uno busca que su propuesta de valor tenga como enmarcado todos estos puntos de vista. ¿Para qué? Para generar una visión mucho más clara y precisa de lo que en términos prácticos uno como producto está ofreciendo o como servicio.
Obviamente, la propuesta de valor, ahí están algunas de las preguntas: ¿qué valor estamos entregando al cliente? ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? ¿Qué paquetes de productos o servicios estamos ofreciendo a nuestros clientes? Y la última que no está ahí, que es que si el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, eran como las preguntas que en términos generales me permitían de alguna manera visualizar la propuesta como una propuesta de valor. Entramos, digamos, a uno de los campos que es fundamental para que ya empezar el desarrollo de esa propuesta de valor, que es los segmentos del mercado. Entendido como mercado, la posibilidad de mercadear o comercializar un servicio o un producto. Entonces, en términos prácticos, cuando yo hablo de un segmento de mercado, es una porción de ese mercado, ¿sí? Entonces, digamos, en términos prácticos, lo que yo estoy empezando a visualizar es ese segmento en el cual yo voy a comercializar la propuesta de valor que en términos prácticos voy a empezar a ofertar. Entonces, yo tengo que tener una claridad de hacia quién apunta el mercado esa propuesta de valor que yo tengo. Entonces, lo que empiezo a hacer es visualizar de manera eficaz y efectiva ese segmento del cliente. Por eso, digamos, en las preguntas que estábamos viendo en la propuesta de valor, hablábamos de el cliente y el término de usuario, porque muchas veces estamos muy llamados a confundir el cliente del usuario, y eso pues conlleva a que si yo apunto hacia el usuario, veo unas características que en muchos de los casos realmente no me van a permitir visualizar mi segmento de mercado, que es realmente el cliente que está dispuesto a pagar por ese producto que yo estoy ofertando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Si no conocemos a tu clientela, es que no lo tienes, ¿sí? Y es cierto, si yo no tengo claro por qué quiere mi clientela lo que yo estoy produciendo, es porque pues realmente yo no tengo clientes. Y ahí está gran parte de la clave de establecer. O sea, yo puedo establecer si es un mercado abierto, entonces yo digo, establezco de qué edad a qué edad, si va a ser hombre o mujer, si va a ser niño, joven, adulto o adulto mayor, si tiene algún grado de escolaridad o no lo tiene, si es de un estrato socioeconómico o de otro. O sea, yo tengo que establecer de alguna forma algunas características que tenga ese cliente, que me va a permitir, obviamente, visualizar de manera mucho más clara para quién es el producto o servicio que yo estoy ofertando. Desde ahí es lo que en muchos de los casos yo digamos, planteo como el perfil del cliente, que es establecer las características de mi cliente para establecer de alguna forma una estrategia de comunicación y comercialización y distribución de ese producto que yo estoy generando. Desde ahí la importancia de nosotros visualizar ese segmento de mercado, que no es otra cosa que identificar de manera mucho más clara y precisa el cliente que es el que va a comprar nuestro producto. Entonces, el segmento de mercado plantea un grupo de personas a las cuales le vamos a ofrecer nuestro producto. Identifica de manera mucho más precisa para quién es, digamos, es el producto, y establecemos sin darnos cuenta ese nicho o ese segmento de mercado que se requiere para la comercialización del producto. Sí, es importante identificar de alguna forma cuál es la importancia del modelo que requiere uno para poderle llegar a ese cliente. Cuando estoy hablando de modelo, son las formas como yo puedo, digamos, relacionarme o comunicarme con ese segmento de mercado. Entonces, por ejemplo, voy a establecer algo para que me entiendan lo que estoy hablando en ese punto. Digamos, si yo mi segmento de clientes son sordomudos, pues yo tengo que tener unos elementos fundamentales, y es tener una plataforma de comunicación con personas sordomudas para poder yo ofrecerles el producto. Entonces, ahí estoy generando de algunas formas un modelo más claro de lo que me va a permitir ofertar un producto para un determinado segmento de mercado. Obviamente determina de alguna forma el cliente, y con base en eso me puedo enfocar mucho más claramente para quién es el producto, y con base en eso puedo establecer una publicidad y un abordaje del mercado de manera mucho más real y específica, que en la práctica pues me va a dar resultados.
obviamente lo importante de todo esto es definir un grupo de personas a las cuales yo me voy a dirigir con mi propuesta de valor. Y a eso es lo que se refiere como segmento de mercado. Llamémoslo como lo quieran llamar, perfil de cliente, eso, pero ese es el segmento de mercado. Y hacia allá va encaminado todo tipo de decisiones de mi modelo de negocios, porque de alguna forma allí es donde yo tengo, digamos, enfocado mi propuesta, que es la necesidad específica que el cliente tiene para solucionar un problema. Entonces, eso es lo que en la práctica nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Entonces, el grupo de clientes diferenciados me van a permitir establecer cuál es el requerimiento y la justificación para poder ofertar el producto, me va a permitir de alguna forma establecer canales de distribución y de comunicación con ellos, me van a permitir de alguna forma establecer cuál es la relación que yo puedo tener con ellos, me va a permitir de alguna forma establecer un índice de rentabilidad del producto que yo voy a comercializar y me va a permitir visualizar de manera mucho más clara la disponibilidad de pagos que tienen, digamos, ese producto que yo voy a ofertar. Entonces, en términos generales, eso es lo que el segmento de mercado me va a proporcionar. ¿Cuáles son, digamos, los posibles segmentos de mercado que yo puedo encontrar? Un mercado de masas, que es abierto a todo. Entonces está abierto para cualquier persona, llámese niño, joven, adulto, adulto mayor, hombre, mujer, personas con conocimientos, personas sin conocimiento, cualquier persona, digamos, en términos generales está. Ya cuando hablo de un mercado segmentado, ¿qué quiere decir? Que en términos prácticos ya no es solamente para una cosa. Un ejemplo, perdón, del anterior es, por ejemplo, la carne o las verduras, que es un mercado de masas para cualquier persona, ¿sí? Aquí cuando hablo de un mercado segmentado, entonces ya empiezo a diferenciar un mercado para mujeres cuando estoy ofreciendo ropa interior. Entonces, ropa interior para mujeres o para hombres, o puede ser los dos, pero en términos prácticos se refiere a un segmento de mercado que utilice, digamos, ropa interior, llámese mujer o llámese hombre. Nicho de mercado es ya específico y especializado. Entonces, yo puedo tener, digamos, un nicho especializado en ropa interior con encajes, que solamente le interesa a un grupo especializado, digamos, de personas. Y ya voy llegando, digamos, a ir cerrando, digamos, ese segmento de mercado. Un segmento diversificado, cuando yo digo de encajes, ¿sí? Pero abierto a jóvenes, adultos y jóvenes y adultos. Entonces, en términos prácticos, son dos segmentos. Los jóvenes tienen unas características, los adultos tienen otras, pero estoy abriendo el mercado para poderlo diversificar de alguna forma. Mercados multilaterales, pues obviamente es para mucho más personas, no llegará a masas, pero en términos generales puede ser para hombres y mujeres establecidos, digamos, con características del mismo producto, ¿sí? Perdón. Ahí están, digamos, en términos generales, el primer camino que nosotros de alguna forma tenemos que establecer. O sea, nuestro primer camino es establecer cuál es el segmento de mercado que nosotros de alguna forma vamos a tener para ofrecer nuestro producto. Entonces, están los dos elementos dados. Una propuesta de valor que ya lo tienen clara ustedes, y aquí empezamos a construir el segmento de mercado que es para quién es ese producto, ese qué, para quién es el producto que están dando. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque es fundamental en cualquier modelo de negocios. Lo más simple es saber que tengo una propuesta de valor que está satisfaciendo una necesidad, que están dispuestos la gente a pagar y quién es mi cliente, quién es el segmento de mercado para el cual yo le voy a ofrecer eso. ¿Hasta ahí es claro? Profe, no entendí ese concepto de mercado diversificado. Ok, entonces vamos a establecer, digamos, que existen unas relaciones o necesidades de un problema dado. Voy a poner, vamos a colocar chaquetas, para no colocar ropa interior, vamos a colocar chaquetas. Las chaquetas tienen unas características establecidas para el hombre y para la mujer de acuerdo a su contextura física,
¿De acuerdo? Entonces, si bien es un mercado de un producto que se llama chaquetas, es diversificado en el sentido de que tiene más que un segmento de mercado, que en este caso son hombres y mujeres que tienen conformación física totalmente distinta. Pero adicional a eso, voy a meterle una variable. Es que las chaquetas no solamente pueden ser para hombres y mujeres, sino que pueden tener características específicas para jóvenes y adultos. Entonces, si tú miras, las características de un joven pueden ser mucho más llamativas a las de un adulto. Entonces, ahí estoy diversificando mucho la visión. No solamente es para hombres y mujeres, sino para jóvenes y para adultos. O sea, estoy abriendo segmentos de mercado que me van a permitir que mi producto pueda llegar a mayor número de personas. ¿Te queda mucho más claro? Sí, profe. Gracias. Ok. Ok. Bueno, hasta ahí, digamos, en términos generales, yo ya tengo qué y para quién. Son dos elementos que son fundamentales dentro del modelo de negocio. Ahora, tengo que mirar cómo lo relaciono, o sea, cómo relaciono esa propuesta de valor con mi clientela o esa propuesta de valor con el segmento del mercado que yo tengo. Entonces, ahí va a haber dos puntos que son fundamentales que me ayuda el modelo de negocios Canvas, que es la relación con el cliente y los canales de comercialización y comunicación. Son dos conexiones que se tienen que son bien importantes, pero además interesantes. La primera es lo que se llama la relación con el cliente. O sea, ¿cómo me puedo yo relacionar con ese cliente? Entonces, en muchos de los casos, hoy por hoy, si uno miramos desde el mercado que teníamos anteriormente, que era un mercado abierto, yo me relacionaba con el cliente con los puntos de venta que yo tenía. Entonces voy a poner un caso, por ejemplo, el Éxito, su relación con el cliente, ¿cuál era? Pues obviamente los almacenes Éxito. Entonces yo iba a un almacén y el que entraba al almacén Éxito era porque, pues de alguna forma, necesitaba algo del almacén Éxito. Entonces mi relación estaba con un punto de venta, ¿sí? Pero curiosamente la pandemia permitió cambiar. Y ya mi relación con el cliente ya no es presencial, sino virtual. Y al ser una relación virtual, automáticamente yo cambio todos los procesos y protocolos y el estilo de comunicación que yo voy a relacionar con mi cliente. Porque en el primer punto que yo tenía cuando era que iban a los almacenes, yo lo que tenía que preparar era vendedores que de alguna forma estuvieran, digamos, pudieran atender al cliente y le pudieran vender, ¿sí? Pero aquí ya no voy a ir a un punto, o sea, ya tengo que mirar cuáles son los procesos, protocolos y estilos de comunicación que me van a llevar a relacionar con ese cliente y a encontrar de una manera mucho más práctica y real esa relación con el cliente. Entonces, hoy por hoy, uno lo ve. Sin darse cuenta, usted abre su computador y coloca en el buscador en Google, coloca camionetas o carros o vehículos o tenis, unos tenis. ¿Sí? Entonces busca tenis y entonces uno empieza a mirar y automáticamente lo que hace el buscador es identificar claramente que usted tiene una necesidad de un tenis o de algo y automáticamente le empieza a llegar por todas sus redes de alguna forma aplicativos que comercializan ese producto. Es más, ya se ha comprobado que ni siquiera necesitas entrar a las redes, que tú tienes un dispositivo, llámese celular o tienes un computador y tú estás hablando, automáticamente el dispositivo capta de alguna forma esa señal y establece que usted requiere algo y le empieza a bombardear con información. Entonces, ahí empezó una relación con el cliente, de mirar, digamos, el proceso y el protocolo y el estilo de comunicación para identificar un potencial cliente. Entonces, lo que uno ve en términos prácticos es que hoy por hoy los aplicativos a través de la inteligencia artificial están siendo, digamos, saturando los mercados en virtud a que de manera simple y sencilla están generando un relacionamiento con los posibles clientes. Desde ahí la importancia de que esa relación juegue un papel fundamental en cómo poder yo llegar. Entonces, ¿cómo yo llego, digamos, cómo hace Juan Pablo para que su aplicativo
le pueda llegar a a los usuarios, a los posibles usuarios. Entonces, en términos prácticos, de alguna forma tengo que empezar a mirar cómo me puedo yo generar esa relación con esos posibles usuarios, que son los que van a usar el aplicativo. ¿Para qué? Para comprar mi producto. Entonces, de ahí la importancia de esa relación que uno puede crear en términos prácticos. Y ahí juega un papel fundamental esa visión que teníamos entre lo que es el cliente y el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vender el aplicativo, entonces mis clientes son las licoreras o mis clientes es la IPS, entonces tengo que buscar esa relación de ese cliente con el aplicativo. Pero si mi cliente es el usuario, porque lo que yo tengo es un aplicativo y mis usuarios son los que van a comprar los productos, entonces yo tengo que mirar cómo yo genero esa relación con los usuarios. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Oh, profe. ok. Entonces, esa relación de cliente me permite establecer unas estrategias de alguna forma para poder interactuar yo con el segmento de mercado que yo tengo, ¿sí? Pero igualmente me permite de alguna forma tener una importancia de conocer el cliente, tener sus opiniones negativas o positivas para poder dar respuestas a sus inquietudes. De igual forma, lo que busco yo es generar emociones, sentido de pertenencia, de alguna forma identificar esos clientes. ¿Para qué? Para que haya una forma de, digamos, de mediación o interacción en cuanto a las inquietudes y a las demandas del cliente para poder yo ofertar de mejor forma mi producto. Y para eso, hoy por hoy, digamos, lo que tengo es una oportunidad a través de lo que son las tecnologías, porque esto me permite diseñar estrategias que permitan interactuar de manera mucho más sencilla con ese segmento de mercado o esos posibles clientes que yo tengo. Entonces, esa relación juega un papel fundamental, juega un papel esencial para el desarrollo, digamos, de lo que yo en la práctica quiero. ¿Sí? Entonces, en términos tan prácticos, señor. Es que ahí es donde viene, en la diapositiva anterior, dice que pues, ese es como más que todo presente de buscar cómo es el estado del cliente, sea positivo o negativo, ¿cierto? Cuando son todas las respuestas, sus inquietudes, y eso es a través de los canales de atención de las empresas. Sí. En ese sentido, es donde yo porque también, por ejemplo, pues, el producto que yo, la idea que yo tuve, que es donde se está dando ahorita en las atenciones por medio de las redes sociales y los buscadores y todo, donde se hace, más que todo en las redes sociales, donde se hace análisis de sentimientos, que es donde busca que es con las palabras que está utilizando las personas, saber qué es lo que quieren decir y a través de las herramientas darle solución más rápida al cliente, por lo menos está alimentándose esa gran base de datos, y eso es lo que se busca, que las personas no tengan que esperar todos los procesos y que ya pues un sistema le dé la respuesta. Y eso es claro lo que tú planteas. ¿En qué sentido? Hoy por hoy lo que uno ve en términos prácticos, porque es muy fácil uno, digamos, comentar algo que yo no estoy de acuerdo por algo, no me gusta esto por esto, y como hoy la inteligencia artificial lo que hace es captar lo que uno habla, automáticamente el aplicativo que tu compañero estaba planteando es eso. Es que uno puede ver cuáles son los puntos de vista negativos y buscar la forma de revertir eso para volverlo a amarrar, que es lo que en muchos de los casos hoy por hoy están haciendo, por ejemplo, las entidades bancarias y muchos elementos dados, llevándole a ustedes, voy a poner un ejemplo, las empresas de telefonía hoy por hoy le está llegando a uno porque uno se está quejando de que se está cayendo las redes, que los aplicativos no funcionan claramente, entonces ellos inmediatamente escuchan eso, le llegan mensajes a uno diciendo, de acuerdo a su buen uso, que usted es un excelente cliente, entonces hemos ampliado la cobertura, ya no tiene 28 o 25 gigas, sino tiene 50. Entonces, en términos generales, buscan revertir esos sentimientos o esas inquietudes, llamémoslas, o opiniones negativas, y convertirlas en positivas para que se sigan generando ese relacionamiento con clientes. Hoy un cliente, digamos, es fundamental en un negocio y por eso hoy se cuida tanto. Ya que coloqué el tema de la oferta de digamos, de lo que son las empresas de telefonía, pues uno evidencia claramente que hoy la competencia está tan abierta que lo que buscan es que un cliente no se vaya. Entonces, ahí se apunta en muchos de los casos a lo que su compañero está evidenciando, que esas opiniones negativas
buscan la forma de alguna forma de convertirlas en positivas para que los clientes no se vayan. ¿De acuerdo? Efectivamente. Sin embargo, por ejemplo, lo pueden mirar por los canales de atención de Movistar, por ejemplo, en de Movistar de atención, de soporte. A uno Sí. lo primero que uno lo atiende ya, pues, ahorita por WhatsApp, entonces por WhatsApp. Es una máquina. Sí. Ya cuando él le va descartando a raíz de preguntas, ve que no es algo, pues, que analiza que no es algo que pueda él resolver, ya lo transfiere a un asesor. Sí. Es cierto. Entonces, importante eso. Miren lo que estamos hoy descubriendo, es que hoy la oportunidad que tiene, digamos, la tecnología es inmensa. Si nosotros, y yo me estoy colocando como ustedes, aunque yo no soy ingeniero de sistemas, pero me coloco en el rol de ustedes, si nosotros no nos damos cuenta de esa oportunidad, estamos perdiendo la oportunidad del siglo de que empezar a vincularnos en muchas cosas, porque hoy lo que estamos haciendo aquí es, mire, en términos reales, digamos, hay una gran diferenciación de lo que dice la clase, la anterior nos metimos en un problema general para todos, ahorita estoy abriendo la puerta de que cada cual desarrolle una idea, y esa idea puede ser la oportunidad de un negocio, ¿sí? De un negocio, entonces cada uno puede desarrollar, lo importante es que ustedes lo quieran hacer y puedan llegar, digamos, hasta tener un prototipo de eso con base en un modelo de negocios, un plan de negocios y un prototipo. Ustedes tienen los elementos para conseguir inversionistas, para conseguir, digamos, con quién poder desarrollar esa propuesta y en el peor de los casos, venderla. ¿Para qué? Para poder tener, digamos, recursos económicos, si así lo decían. Entonces, lo importante es poder entender todo esto que hoy estamos visualizando. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, De acuerdo, profe. Ok. Entonces, lo que tenemos es que, digamos, hay unos tipos de relacionamiento, digamos, que nos va a permitir determinar los segmentos de mercado. Entonces, ese relacionamiento está basado en que, ¿cómo puedo yo captar clientes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a esos clientes? Llámese IPS, llámese estanquillos, llámese como los quieran llegar. ¿Cómo puedo captar esos clientes? O sea, ¿cómo puedo yo llegarle a ellos? Entonces, ahí tengo que tener un relacionamiento con esos clientes. ¿Cómo los fidelizo? ¿Cómo hago que se vuelvan fieles a mi producto? Que no estén viendo en otras posibilidades. Entonces, ahí su compañero estaba tocando eso. En muchos aspectos a veces son negativos y lo que uno busca es cómo los fidelizo en virtud a qué? A que los puntos de vista negativos los convierta más bien en un potencial y los pueda mantener. ¿Cómo estimulo las ventas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que esas ventas se vuelvan sugestivas? O sea, que de alguna forma uno quiera comprar y quiera comprar. Hoy por hoy, sin darnos cuenta, nosotros tenemos un modelo social en el cual nos hemos vuelto compradores incompulsivos. Entonces, lo que buscan en muchos de los casos es eso, es que nosotros compremos y compremos y compremos, o sea, sin darnos cuenta, hoy nos inunda el mercado de productos que no son necesarios, pero que nosotros sin darnos cuenta creamos la necesidad y lo deseamos tener. ¿Por qué? Porque el otro lo tiene, o porque la moda lo proporciona, pero de alguna forma, digamos, ese relacionamiento con el cliente tengo que buscarlo. Digamos, establecer de alguna forma ese modelo de negocios con esa relación. Entonces, lo que yo hago en términos prácticos es que yo tengo que, con base en la propuesta de valor, mirar cómo relaciono con ese segmento del cliente. Y para eso el modelo de negocios me permite de alguna forma establecer formas de que puedo yo generar, digamos, esos vínculos. Y lo que uno puede también aportarle es la experiencia global que pueden tener los clientes. Entonces, uno puede mirar algunas propuestas parecidas, similares, que tengan una visión de esos clientes y a partir de ahí establecer y tomar algunas variables que me van a permitir a mí poder generar una visión mucho más relacionada con ese cliente o ese segmento de mercado al cual yo quiero atender. Entonces,
La relación que yo puedo tener con los clientes está basada en qué tipo de relación, en qué tipo, digamos, de esa relación se puede establecer, cuál es el costo, cómo se puede establecer ese modelo de negocios, y a partir de allí yo establezco unas categorías de relación. Puede ser una asistencia personal o una relación personal. En términos generales, ya lo estábamos diciendo, yo puedo tener, digamos, un vendedor en un punto de venta y lo que hace es que la persona que entra lo atiende personalmente, entonces hay una interacción ya humana y lo que yo hago preparar a esas personas de manera mucho más precisa, ¿para qué? Para establecer una relación mucho más personal de ellos. Yo me acuerdo en alguna vez, digamos, leía una experiencia histórica de alguien que había comercializado productos y hablaba del tema de comercialización de vestidos, ¿sí? Y planteaba la experiencia de que los vestidos de línea o los de primera línea eran muy costosos y que habían saldos de llamémoslas, estilos anteriores o de los diseños anteriores, que ya estaban, digamos, establecidos de baja para venderlos de manera mucho más fácil. Y lo que se estableció esa persona es que preparó a los clientes para que aquellas personas les mostraba el producto inicial que era demasiado costoso y de alguna forma les sacaba de bajo la manga el producto que era muy económico, diciéndole, mire, estamos abriendo mercado, están las primeras líneas de esto y sacaban el producto. Y eso permitió que muchos de los saldos que tenían de colecciones anteriores se comercializara de manera mucho más dadas. Y eso es bien, ¿virtud a qué? A la forma de preparación de esa relación personal con el cliente. Entonces, de alguna forma, esto evidencia que esa relación juega un papel fundamental. Asistencia personal exclusiva. Entonces, en términos generales, hay clientes que tienen, digamos, una particularidad y una visión, digamos, ya exclusiva. Voy a colocar líneas de belleza, juegan un papel fundamental porque juegan con unas variables, si la piel es clara, la piel es oscura, si en términos prácticos resalta más la cara o la resalta menos. Entonces juega una relación mucho más personal, pero con un grado de exclusividad. ¿En virtud a qué? A que debe conocer todas las variables del producto para poder tener esa exclusividad y poder llegar al cliente de una forma mucho más precisa y poderla asesorar de mejor forma para poder llegar a comercializar el producto de una mejor forma. La relación también con el cliente puede ser por un autoservicio, o sea que sin darse cuenta, él puede llegar a un aplicativo, ¿sí? O a cualquier medio, digamos, de tomarse el servicio, que hoy uno lo evidencia, uno puede entrar a una tienda y está solamente el cajero y la persona entra y se surte personalmente. Entonces, ¿de acuerdo a qué? A una marca, a un estatus que tiene determinadas marcas. Entonces, yo escojo este jabón porque es el jabón que yo uso, ya tengo una relación con usted y se autoabastece. Hay servicios automatizados, entonces lo que en términos prácticos me permiten a mí es establecer de alguna forma elementos que me permiten visualizar. Entonces hoy por hoy estamos viendo aplicativos asociados a cortos videos, a TikToks, digamos aplicativos que permiten que la persona automáticamente vea un producto y se pueda autogestionar, autoapropiarse de ello y poder generar un servicio automatizado. A través de comunidades, o sea, redes sociales o cliente a cliente, hoy vemos la relación, digamos, triangular que se tiene. Una persona es la base y abre a dos, esas dos abren más y va abriendo lo que hoy se conoce como mercado multifactorial o algo así, que en términos prácticos se da. Entonces, ahí genera, digamos, también una forma de mirar cómo ese relacionamiento del cliente es fundamental. La creación colectiva, digamos, de muchos elementos que le permiten mostrar esa propuesta de valor y a partir de allí evidenciar la necesidad a ese segmento de mercado para que haya un consumo mucho más masivo o mucho más abierto de ese producto. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor. Mi parte sí. Sí,
Bueno, el otro elemento que me permite relacionar la propuesta de valor con el cliente es los canales de comercialización y de comunicación. Entonces, cuando yo hablo canales de comercialización, es la forma como yo distribuyo el producto y cómo me comunico con el cliente. Y es una forma, digamos que hoy por hoy es mucho más efectiva que el relacionamiento que los clientes. Hoy estamos viendo es eso, que ahí hay canales de comunicación que me permiten crear hasta una necesidad, porque inundo tanto el mercado de imágenes, de sensaciones, que permiten percibir la necesidad, que las personas perciban la necesidad de algo que muchas veces no se tiene. Y lo que hoy permite evidenciar eso es que ya tengo a través del Internet medios móviles, páginas web, formas de comercialización en línea, redes de ventas y pues en algunos casos, digamos, medios físicos, pero hoy por hoy ya la interacción digamos, a través de Internet es mucho, mucho más real y efectiva que los elementos físicos sin descuidar eso, porque a veces, digamos, una pancarta o una valla me permite de alguna forma comunicar algo que en términos prácticos yo quiero. Entonces, lo que hoy evidencio es que a veces una señal me permite evidenciar que hay algo que está detrás de eso y me genera una expectativa. Y en muchos de los casos, pues hoy lo que ha hecho, de acuerdo al Internet, es abaratar mucho los costos físicos que anteriormente, digamos, eran los que inundaban la comunicación para poder distribuir o comercializar un producto. Entonces, de ahí lo importante de que nosotros veamos que esos canales juegan un papel esencial y fundamental dentro del ejercicio que nosotros vamos a aplicar. Entonces, los canales de distribución, digamos, en la práctica, nosotros la intención es que miremos a través de el Internet, de aplicativos, de páginas web, cómo podemos generar esos canales de comunicación y a partir de allí poder generar procesos de distribución y comercialización de mis productos. Hoy ya esto se ha venido desplegando de una forma mucho más real y efectiva. Hoy vemos que la mayoría de tiendas ya hacen servicios a domicilios y esos servicios a domicilio los tenemos a través de aplicativos que permiten comunicar. Entonces usted entra a esto y dice pedir en línea y uno pide en línea y ya saben, le establecen unos tiempos, ya hoy por hoy esto en esta pandemia se desarrolló mucho y eso nos ha abierto un campo de desarrollo para poder llegar a ese segmento de mercado o ese posible cliente de una mejor forma. Entonces hoy por hoy ya lo evidenciamos y si ustedes miran los aplicativos que en este año que ya vamos a cumplir de estar confinados, mayor desarrollo han tenido y hoy las acciones en el mercado de los valores son altas. Entonces uno ve, por ejemplo, cómo Amazon ha venido creciendo de una forma, pero desproporcionada. O sea, lo que anteriormente valía $1 hoy vale 100. O sea, creció de una forma impresionante y es debido a eso. A que hoy los aplicativos tienen una gran oportunidad de poderse desarrollar. Entonces, los canales de distribución lo que busca es establecer esfuerzos necesarios ¿para qué? Para que mi producto pueda llegar de manera mucho más real y efectiva a mi cliente. ¿Sí? Es igualmente, nos va a permitir de alguna forma que esa propuesta de valor el cliente la pueda visualizar y a partir de allí el cliente se cree la necesidad. Pero igualmente lo que nos permite es establecer de alguna forma exigencias, costumbres y evidenciar claramente que esos mecanismos, digamos, de llegada al cliente se vuelvan mucho más eficientes, eficaces y efectivos. Entonces, los canales de comercialización y distribución y de comunicación nos ayudan con ello. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profesor, Ok. un momento, todo claro. Entonces, lo que vamos a hacer con esos canales de comunicación es establecer un modelo o un modo de que nuestro producto se pueda llegar a ese segmento del mercado y a través de ello va a permitir que nosotros generemos distribución, comercialización y venta con canales de comunicación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, esto digamos estamos repitiendo un poco lo que estaba diciendo, ¿sí? Importante lo que Peter Drucker estableció, los planes solo son buenas intenciones, a no ser que se conviertan en un trabajo duro. Y lo que vamos a hacer es que esa idea que nosotros tuvimos
de esa propuesta la podamos desarrollar con un trabajo que me permita convertir en un negocio y una oportunidad. Entonces, todos tenemos que meternos que en estas 5 semanas que nos queda para entregar, digamos, ese modelo, vamos a trabajar lo más fuerte posible, lo más duro posible, para poderlo convertir en una propuesta de valor mucho más real. ¿Cuál es la actividad que nosotros vamos a desarrollar? Entonces, la actividad que vamos a desarrollar tiene 4 puntos, pero todos se reúnen en el cuarto punto de la tarea. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas, pero para responder esa pregunta nosotros tenemos ya como documento base la propuesta de valor, que es, digamos, lo que en la actividad 3 nosotros hicimos. Entonces, ya teniendo la propuesta de valor, nosotros vamos a responder las siguientes preguntas claves del segmento de mercado. Primera pregunta, ¿quién es el cliente? Y ahí es importante establecer la diferencia entre el cliente y usuario para alguno de los ejercicios que ustedes han propuesto. ¿A qué tipos de mercados y a qué tipos de clientes se debe dirigir el negocio? ¿Para quién crea el valor? ¿Para quién crea valor el producto o servicio? ¿Qué tipo de personas van a comprar el producto o servicio? Y existe un número de clientes potenciales suficientemente amplio, obviamente, para mirar si realmente es viable la propuesta. Para muchos puede ser redundante las preguntas, pero lo que quiere uno es que ustedes puedan tener una claridad mucho más real y efectiva de ese segmento de mercado. Esas son las 5 preguntas del segmento de mercado. Las 4 preguntas del relacionamiento con los clientes es la siguiente. ¿Cuál es el nivel de relación que la empresa va a tener con cada segmento del cliente? Es decir, ¿qué tipo de relación va a tener con los clientes? ¿Cómo se les captará? ¿Qué estrategia de marketing o mercado utilizará la empresa para ello? ¿Cómo se les retendrá o fidelizará? ¿Cómo se conseguirá rentabilizar esta fidelidad? ¿Cómo se logrará que el cliente compre más productos o servicios de la empresa, o sea, de nuestra empresa? La tercera, que es con respecto a los canales de comunicación, ¿cómo se hará llegar la propuesta de valor al segmento del cliente? ¿Cómo que se conseguirá que el producto o servicio llegue al cliente? ¿Qué medios y soportes intervendrán en dicha entrega? ¿Y cómo podrá contactar cada uno de los segmentos de mercado con la empresa? Son las 4 preguntas también para los canales de comunicación. Y todos, la idea es realizar un escrito, un único escrito donde las respuestas a esas preguntas les sirvan a ustedes ya, digamos, para el segmento del mercado, la relación con el cliente y los canales de comunicación. Sugerencias. Pueda que me envíen el documento con solo esta parte, pero les sugiero que vayan la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 y las que sigan, las vayamos trabajando nosotros y vayamos conformando un único documento que les permita en la 8ª semana presentar la propuesta de valor. Y esas están en la actividad 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En las actividades que vienen, en todas esas actividades vamos a tener elementos que nos van a permitir de alguna forma conformar el trabajo. Entonces, mi sugerencia es que vayan compilando esa información, vayan organizándola, pueda que me envíen solamente esto y lo van dejando ¿para qué? Para que la 8ª semana ustedes no tengan, sino ya tengan organizado, digamos, el parcial, que ya es enviar el modelo de negocio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Okay. ¿Preguntas, hijos? Una pregunta. ¿No se deberían tener en cuenta también los usuarios? Claro, claro, usted puede tener, es que lo que yo puedo establecer es una relación. Cuando yo estoy hablando del cliente, estoy hablando de quien está dispuesto a pagar, pero muchas de las relaciones que usted puede tener, la puede tener como, porque ya digamos, lo que tú vas a tener es una propuesta de valor que tienes como dueño del aplicativo y genera en esta relación una relación con los usuarios. Y esa relación con los usuarios lo que está haciendo es que, si bien es cierto, el que paga el dispositivo eres tú como cliente, tú vas a tener unos usuarios. Entonces, lo que hace es que cuando estoy hablando del segmento de mercado, hablas no de clientes, sino de usuarios.
¿Y por qué hablas de usuarios? Porque el cliente es el que mandó a hacer el aplicativo, en este caso, las licoreras, y los usuarios son los que van a tener el aplicativo. Eso es muy dado en el tema de los servicios públicos. Entonces, sin darse cuenta, las licoreras son un servicio al público y ellos utilizan esos aplicativos para usar el servicio. Entonces, ahí es donde juega usted esas relaciones. ¿De acuerdo, Juan Pablo? Pero tiene que aclararlo en el segmento de mercado, que usted es el cliente o las licoreras son los clientes y los usuarios van a ser los que a los que les va a llegar el aplicativo. Entonces, que tú vas a hacer la relación con el cliente y los canales de comunicación para los usuarios en virtud a que ellos son los que van a utilizar el aplicativo. ¿Te quedó claro, Juan Pablo? Profe, fue el compañero, fue otro compañero el que preguntó. Ah, bueno, ok. Sino que yo la actividad en tercera actividad también mezclé los usuarios ahí, pero especificando que ellos no van a pagar por el servicio. Ok, por eso te estoy diciendo. Entonces, cuando no va a pagar por el servicio es un usuario, porque el que paga es, en los dos casos los vimos aquí muy claros, que es la IPS, la institución prestadora del servicio de salud, y en este caso las licoreras. Ellos son los clientes y los usuarios son los que van a usar el servicio. ¿De acuerdo? Y es importante que en el segmento lo tengamos claro. ¿Te quedó claro, Gabriel? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, hijos? Adicional a la que pero tenemos. María Paula, yo cuéntame. tengo una pregunta, pero es como más específico con mi idea. Tranquila. Lo que sucede es que yo la planteé como más para la Universidad Tecnológica, pues para la UTP, porque es un problema que yo percibo en esta universidad y no tengo información para ver que también se presenta en otras universidades. Entonces no sé si debo hacerlo más general No, o decir, no hay ningún problema, María Paula. Recuerde que vamos a suponer, voy a suponer algo, digamos, para que todos le entiendan lo que tú estás planteando. Yo tengo un cliente, yo soy el ingeniero, María Paula es la ingeniera de sistemas y te llama Aguas y Aguas. Y te dice, María Paula, necesito que me construyas un aplicativo inteligente para poder establecer en tiempo real el consumo de agua en los hogares de Pereira. O sea, ¿quién es el cliente? Aguas y Aguas. ¿Cuáles van a ser los usuarios? Todos los que tienen un contador. Pero mi cliente es Aguas y Aguas. En este caso, para ti, María Paula, tu cliente va a ser la universidad. Y los usuarios pueden ser todos los estudiantes de la universidad o los administrativos o los profesores, qué sé yo, de acuerdo a la idea que tú tienes. ¿Te queda claro, María Paula? Sí, profe, pero en ese caso, lo que se hablaba del segmento de mercado, pues también igualmente sería la universidad, ¿no? Claro, pero tú vas a aclarar porque en muchos de los casos es lo que le pasó a Juan Pablo y a los que hemos venido hablando, que como es un servicio, los usuarios van a ser los que van a utilizar ese servicio. Entonces yo tengo que de alguna forma satisfacer esa necesidad de esos usuarios porque porque el cliente que es la universidad está estableciendo que ese producto lo va a adquirir es para que los usuarios finales se encarguen de utilizarlo. Entonces tú tienes que conocer las características de esos usuarios para poder que tu propuesta de valor tenga las necesidades que ese usuario final va a tener. Pero tu cliente es el que está en el centro. Llámese Universidad Tecnológica, llámese Aguas y Aguas, llámese IPS, llámese licorera. ¿De acuerdo? Ahí me surgió otra duda. Entonces, ahí se habla de pues, crear algo como unas estrategias para que los usuarios sientan la necesidad de adquirir ese producto o de, bueno, sí, los canales de comunicación para que sea como más atractivo y toda la cosa. Entonces, en ese caso que tenemos como un cliente y un usuario diferentes, habría que crear estrategias como para que el cliente me compre, pero al mismo tiempo los usuarios quieran utilizar
el aplicativo. No. ¿Qué es, María Paula? Tú el cliente, cuando un cliente te llama a ti, en este caso la Universidad Tecnológica te llama a ti, ya está, hay un elemento dado. Lo importante es el desarrollo para el usuario, porque el cliente lo que le interesa es tener una comunicación muy estrecha y directa con el usuario para que satisfaga la necesidad que el cliente quiere. En este caso, nuevamente reitero, Universidad Tecnológica, IPS, pero tú debes de conocer muy claramente al usuario para que ese aplicativo o lo que tú vas a construir como propuesta de valor satisfaga las necesidades del usuario, que en términos prácticos le va a permitir mejorar digamos, la comercialización del producto al cliente, al cliente que es el que está prestando el servicio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Qué otras preguntas tienen, hijos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Que Profe, les qué pena. rinda, señor. Hablar con usted pues acerca del trabajo anterior. Ok. ¿Lo quiere hacer o cuando todo el mundo se haya retirado? No, pues simplemente Hágale, mostrar, bueno, hágale. pues como no lo puedo anexar en el documento anterior, pues lo hice aparte. Ah, no, no hay ningún problema. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es que esta semana he tenido mucho trabajo, estoy metido en otras dos cositas, entonces no he podido eso. Yo lo que voy a hacer es mejorar revisar los que mejoraron, porque fueron varios. O sea, en términos reales vi que varios lo mejoraron, no los he podido calificar, pero están dados. Entonces, a partir de allí, perdón, estoy en clase, Dianita, ya te llamo, ya voy a terminar. Entonces, lo que hago en términos prácticos es saber que, digamos, ya mejoraron y yo corrijo las notas. No se afanen. Digamos, antes de que yo suba las notas, ustedes las van a conocer y si por algún caso hay algún error, entonces lo corregimos y sin embargo, siempre va a tener mejora en el sentido de cuando ustedes corrigen los documentos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, hijos. Profe, muchas gracias. Profe, igualmente, Muy que amable. esté bien. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Alguien me iba a comentar algo? Profe, entonces lo que usted dijo es para hacerlo después o qué? Sí, sí, no hay ningún problema. Yo lo que hago es que ahorita me acaba de llamar la vicerrectora de Bienestar Universitario, que Listo, estamos en un profe. proyecto, entonces tengo que comunicarme con ella. Pero digamos, yo lo corrijo y si por algún caso cometo algún error, ustedes van a conocer la nota, entonces me dicen, profe, yo ya la noté y ya lo corrijo. Pero yo Listo, estoy entonces, completamente seguro que yo ya cuadro eso, ¿vale? bueno, pues entonces lo vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bueno, yo lo guardo, Moisés. Un abrazo. Igualmente, profe, hasta luego.